Bienvenidos al Camino de la Luz, el micro donde cada semana te contamos historias de personas que cambiaron de alguna manera el curso de la humanidad, a pesar de afrontar en sus vidas muchas veces dificultades e incertidumbres tremendas. Hoy vamos a hablar de Juan Pablo II, el Papa que evitó la guerra entre Chile y Argentina. ¿Quién fue? El Papa número 264 de la Iglesia Católica, nacido con el nombre Karol Józef Wojtyła en Polonia en el año 1920. ¿Qué hizo? Electo como Papa en 1978, su pontificado fue de casi 27 años, uno de los más largos de la historia de la Iglesia. Fue el primer Papa polaco de la historia, interrumpiendo una tradición de 4 siglos de pontífices italianos desde el año 1523. Además, fue el más joven al llegar al trono de San Pedro y el primero electo de entre los países del bloque comunista. El pontífice supo adaptar inteligentemente las enseñanzas de la Iglesia a las necesidades del fines del siglo XX. En materia de política internacional, el sumo pontífice fue determinante en la caída del comunismo y su mediación evitó una guerra entre Chile y Argentina a pocos meses de iniciado su pontificado. ¿Cómo lo logró? Fresco y jovial, buscó dar una nueva imagen al Vaticano, llegó con un mensaje a los jóvenes y una sonrisa que se mantuvo como una constante. Quienes lo conocieron destacan que siempre estaba de buen humor y que era un líder alegre. Gestionaba muy bien el tiempo, su jornada era muy larga, bien planificada y ejecutada. Su agenda era agotadora, pero conseguía alcanzar sus objetivos. Oración, reuniones con su equipo, resolución de problemas, audiencias privadas y audiencias públicas, lectura, escritura. Además, tenía un muy cuidado manejo de la comunicación. Arrastraba a las masas, hablaba sin complejos, convencido de lo que decía. Sus discursos eran interrumpidos continuamente por fervorosos aplausos, con voz potente, mirada penetrante, gestos convincentes. Hacía llegar su mensaje con claridad, pero también con sencillez. Pese a 2 intentos de asesinato, Juan Pablo II no frenó sus viajes y su voluntad evangelizadora con un total de 104 visitas internacionales y 130 países que lo recibieron. Atente a esto, sabía delegar. A sus más cercanos colaboradores les daba libertad absoluta, dado que establecía confianza con ellos. Una anécdota que ilustra su humildad en una de las 2 oportunidades en las que estuvo en Brasil. Visitó una favela y vio a una anciana que estaba sola. La besó en la mejilla, la abrazó, le dio su bendición y le regaló su anillo. Sor Tobiana, una religiosa que lo cuidaba, dijo sobre él: era pobre en espíritu y en la realidad. No tenía ninguna propiedad. Consideraba lo que usaba como prestado, no le interesaba el dinero, ni tampoco lo conocía bien. Estaba dispuesto a donarlo todo si alguien se lo pedía. No estaba apegado a nada. Se lamentaba porque como papa tenía muchas sotanas y él decía que con 2 eran más que suficientes. Estaba dispuesto a abrazar a todos, los no cristianos, los carenciados y los pueblos lejanos. ¿Cómo fue su formación y su carrera? Realizó estudios de enseñanza media y luego se matriculó en la Universidad de Cracovia, la cual cerró por una ocupación nazi, tiempo en el cual se vio forzado a trabajar en una cantera para evitar que lo deportaran a Alemania. En 1942 ingresó al seminario clandestino de Cracovia y tras la Segunda Guerra Mundial continuó con sus estudios hasta obtener su propia ordenación. Se doctoró en teología, fue profesor, vicario, capellán. En 1958 fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia y 6 años más tarde arzobispo. En 1967 nombrado cardenal. Te hablé de atentados. Su vida corrió peligro en 1981 al sufrir un intento de asesinato en la Plaza San Pedro del Vaticano, por lo que debió permanecer 2 meses y medio internado. Al año siguiente fue objeto de un nuevo atentado, esta vez en el santuario de Fátima, en Portugal.
¿Cuáles fueron los pilares de su liderazgo? Dirección. Condujo a la iglesia con claridad, objetivos muy definidos y marcando con nitidez el camino. Alineación. Mostró una gran maestría a la hora de alinear a todos en el objetivo común. Compromiso. Consiguió comprometer a todos aquellos que estaban a su alrededor. Algunas de sus frases más célebres. Hasta que quienes ocupan puestos de responsabilidad no acepten cuestionarse con valentía su modo de administrar el poder y de procurar el bienestar de los pueblos, será difícil imaginar que se pueda progresar verdaderamente hacia la paz. Otra frase. Occidente parece inclinarse a unas formas de aislamiento creciente y egoísta. Las deportaciones forzadas, la eliminación sistemática de pueblos y el desprecio de los derechos fundamentales de la persona son las tragedias que desgraciadamente aún hoy humillan a la humanidad. Falleció en el año 2005, lo siguió Benedicto XVI. ¿Qué podemos hablar de sus valores? Integridad, humildad, optimismo, prudencia, caridad y templanza, los que marcaron básicamente su vida. También la tranquilidad. Nunca perdía la serenidad, incluso en los momentos más difíciles, decían sus allegados. Espero que esta historia te haya sido útil. Si te gustó, compartila. Te mando mucha luz.